Estoy grabando. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, estamos en el encuentro de Tuesday, June 11th, 2024. Introducción al verbo to do. ¿Hay alguna pregunta? To do. ¿Qué sabe usted del verbo to do? ¿Alguna información puntual del verbo to do? Se van a sorprender con lo que voy a decir ahora. To do. Me voy a mi pantalla ahora. Ya esto yo lo envié. De manera que ya vimos el verbo to be, usted no debe mezclar el verbo to be con el verbo to do y viceversa, ¿de acuerdo? Es un error clásico. Yo escucho mi pregunta. Si mi pregunta tiene el verbo to do, yo respondo con to do. No lo tiene el verbo to be, respondo con to be. Esa es la regla. Do you understand? Vamos a ver, Ana Mercedes, ¿qué información tienes del verbo to do? No tengo información. Quiero hacer una pregunta. Adelante. Diciendo que se usaría para el presente y el pasado el verbo to have. No, los tres verbos, el to be, to do y el to have, se utilizan en el presente, en el pasado y en el futuro también se utilizan. Se utilizan en todos los tiempos gramaticales. Lo que yo digo es to do cuando se va a especificar su uso de verbo auxiliar es presente y es pasado. ¿De acuerdo? El verbo to do. Bien, vamos a describir el verbo to do con una pregunta. Vamos a iniciar con una pregunta, ¿les parece? Haga cualquier pregunta con to do. ¿Quién me hace una pregunta con to do? Yo sé que muchos saben aquí. Una pregunta con to do. Vamos a ver, ¿quién la hace? Rodney, adelante. Una pregunta cualquiera con to do. What do you do? What do you want to be? Ok, vamos a ver. What do you do? Dime otra. Dime otra. What do you do? ¿Cuál fue la otra? What do you want to be? What do you want to be? ¿Alguien tiene otra pregunta? Él dijo, what do you do? What do you want to be? Son preguntas que tienen to do, es verdad. ¿Alguien tiene otra? Esas también. What do you do? Hey, what do you do? What do you want to be? ¿Quién tiene otra pregunta con el verbo to be? To do. Él hizo dos. Alguien que haga otra pregunta con to do. Él dijo, what do you do? Que ya sabemos lo que significa cuando conozco a alguien. What do you want to be? Es otra. Vamos a ver. Mirciades. What do you see? No, es una. No, solo puede ser varios. Vamos a ver Mirciades. Yes or no question. Do you live in Alma Rosa? Ajá. Do you live in Alma Rosa? Por ahí voy. Vamos a traer todas las que vayan a decir. Vamos a ver. Scarlett tiene una. ¿Cuál sería? Do you live in Alma Rosa? Do you live in Alma Rosa? Yes, I do. Creo yo todavía hasta esta mañana que salí. No, teacher, yo le preguntaba que si what do you see no era una pregunta igual. Did I know? What do you? Sí. ¿Te refieres a esto? What do you? Sí. What do you do? Sí. ¿Qué haces? What do you? Lo que no entiendo es la última palabra. What do you? La primera parte yo la entiendo, Scarlett. What do you? La palabra final la que no entiendo. What do you? How do you say? No. Porque tú tienes una pregunta que es what do you think? Esta sí, what do you think? No sé si es esa que te refieres. What do you think? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? What do you think? No sé si es esa. What do you think? ¿Quién más tiene otra? Vamos a ver. How do you say? Señor. How do you say? Pues nos fuimos en how. Yo decía qué haces. No, pero ese ¿qué tú piensas? How do you say? Oíste, Scarlett, think. Mírame la cámara, por favor. Think. What do you think? Oíste, mira, what do you think? Okay. Es una pregunta muy común en inglés. Hey, what do you think? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Pero eso es cuando tenemos una discusión. What do you think? O sea, es una opinión que te estoy preguntando. No es que tú estás pensando en el momento, ¿no? No es que yo te veo sentada allí pensando algo, no. What do you think es cuando yo te pido una opinión. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú opinas? Hey, what do you think? Estamos hablando, por ejemplo, de pelota.
Estamos hablando de los que van a ganar. Estamos hablando de mangos. Yo te digo, what do you think? What do you think about Yamaguis? ¿Qué tú crees de los Yamaguis? Son buenísimos. They're very good, right? Los Yamaguis tranquilos. Aime, otro ejemplo con el que tenga el auxiliar to do. What do you eat? Hey, what do you eat? Hey, what do you eat? What do you eat? What do you eat? Todos estos ejemplos los voy a explicar y son parte de la... Ustedes ven que esto es un espectro bien amplio. Todas esas preguntas yo las voy a ir poniendo por aquí. What do you eat? Vamos a ver, Pedro. Do you play cards? Very good. What do you eat? Dijo Aime, what do you eat? Y dije, Pedro, do you play cards? Que si juegas, ¿qué? Cartas. Do you play? Cards. Do you play cards? Do you play cards? Cards. Yes, that's right. Very good. Do you play cards? ¿Alguien más tiene una? Tengo aquí a Jomely. Jomely, your question. What will you do? What? Will you do? Me falta la segunda estructura, no la estoy entendiendo. What? Will. Ah, sí, pero ya aquí es futuro. Bueno, está bien. What will you do? Esto es futuro. What will you do? Right? What will you do? What will you do? Quedémonos ahí. Tengo what do you do, que cuando conozco a alguien es una pregunta: ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu ocupación? Fuera de ahí no significa a qué te dedicas, significa qué haces para resolver algo. ¿Qué haces en consecuencia? What do you do? O puede ser qué haces en la mañana. What do you do in the mornings? What do you do in the afternoons? What do you do at work? ¿Qué es lo que tú haces en el trabajo? O sea, ¿cuáles son tus funciones? Tus responsabilidades. Después tengo what do you want to be? ¿Qué tú quieres ser? Una pregunta en presente, muy indicativo, pero con una connotación futura. What do you want to be? ¿Qué tú quieres ser? Me, I want to be a chef. Do you live in Alma Rosa? ¿Tú vives en Alma Rosa? Bueno, Alma Rosa hay que dividirla, señores, porque está la primera y está la segunda. Do you live in Alma Rosa? Primero o segundo te van a decir. What do you think? Pregunta que tenemos que comenzar a hacer. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú opinas? Pregunta de opinión en lo laboral, en lo personal. What do you think? What do you think? ¿Qué tú crees? Estoy pidiendo la opinión, pero yo te he pedido la opinión bajo la premisa de que te plantee algo, ¿de acuerdo? How do you say? Esa la uso yo todo el tiempo. ¿Cómo tú dices algo? En inglés o en español. What do you eat? ¿Qué tú comes? Do you play cards? ¿Tú juegas barajas? What will you do? Es futuro, pero tiene el do ahí. ¿Qué harás? ¿O qué vas a hacer? Introducción al verbo to do. Miren, el verbo to do está en el segundo lugar después del verbo to be. Fíjense que en ninguno de los casos anteriores vemos el verbo to be con un papel principal aquí, sino que lo podríamos ver como un complemento. Lo ideal es no verlo para no confundirlo, porque el verbo to be y el verbo to do tienen la misma jerarquía lingüística y por eso es que no se deben juntar. Me explico, si hay un general en esta división, para guiar el régimen no debe haber otro general que esté mandando, porque esto crea choques. ¿De acuerdo? Entonces, ellos, científicamente hablando, lingüísticamente hablando, tienen una categoría gramatical. Son verbos auxiliares. Un auxiliar, un asistente, ayuda a el contador, al gerente a realizar la función de la empresa. Eso es lo que hace, lo ayuda. Y recuérdense que todo lo que hacemos en la empresa, en este caso, entonces, lo desarrollamos todo en su totalidad. O sea, los beneficios son todos parte de cada empleado. Y en inglés va a pasar lo mismo. Entonces, what will you do? ¿Qué harás en un futuro? Las preguntas en inglés, voy a estar repitiendo, tienen un solo signo de interrogación. Me faltó que al final, editar. ¿Qué tienen en común estas preguntas? Ah, no. El do. Todas tienen el do. Ahora bien, ok, ahora one second. Se me bloqueó esto. Oh my gosh. Déjame ver cómo lo desbloqueo. Ok, ya. ¿Qué tienen en común, mis hijos? El do. Ahora bien, do tiene dos funciones. Es un verbo, característica número 1. Es un verbo auxiliar. Auxiliary verb. Auxiliary verb. Y es la función más importante que tiene este verbo. Y número 2 es un verbo principal. Main verb. La palabra main es la palabra principal, ¿ok? Verb. También puedo decir principal. Entonces, él es dos cosas en uno. Ojo con esto. Él es dos cosas en uno. Él es un verbo auxiliar
y es el fuerte del verbo o él es un verbo principal. Los verbos auxiliares son los verbos que dominan el idioma inglés. To be, to do y to have. El verbo to be no lo vimos como auxiliar, lo vimos como un verbo principal. ¿De acuerdo? Nadie lo controla a él, nadie lo auxilia a él. ¿Por qué? Porque él tiene una hegemonía. El verbo to do nadie lo modifica a él. Esa es la idea. Como auxiliar, porque como principal sí. Como principal, miren, le bajan los rangos. Ahora bien, de ahora en adelante yo necesito que usted clasifique los verbos en main verb. ¿Qué son los verbos principales? La mayoría de verbos en inglés, el 99.9. Esos verbos principales son los que necesitan a alguien que los ayude a cumplir una función. Y ahí entran los auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares? To be, to do y to have. Ya hablé de to be. Aunque to be no lo vi como auxiliar nunca, porque no es el momento. Lo vi como un verbo principal del idioma inglés, como en español. El verbo estar es un verbo principal. El verbo ser, el verbo hacer. Vimos el verbo también, el verbo to be en su connotación de hacer. It's hot, hace calor. Y eso es, no necesita ningún verbo que lo ayude. Ahora, to do como auxiliar es el número 1 en el presente y en el pasado. No llega a los demás tiempos. ¿Qué implica esto? Que mucha gente le hace la pregunta con to do y es por eso que mucha gente dice yes I do. Porque es el más común. Ahora, nosotros no debemos incurrir en ese error. Yo tengo que escuchar la pregunta. Si a mí me dicen, are you hungry? Yo escuché el verbo to be. Ahí no está el verbo to do. Yo tengo que decir, yes, I am o no, I'm not. ¿Ok? Si a mí me dicen, how old are you? Es una pregunta con el verbo to be. Yo tengo que decir, I'm 38 years old. Si a mí me dicen, are you David Acosta? Yo tengo que decir, yes, I am. Si a mí me dicen, are you an architect? Yes, I am. Verbo to be. Si a mí me dicen, is she a dentist? Yes, she is. O no, she isn't. Ahora, cuando yo escucho el verbo to do, yo debo responder con el verbo to do. Si no lo escuché, yo no debo responder. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde voy a utilizar el verbo to do? Como auxiliar. Como auxiliar, oigan bien lo que voy a decir. Como auxiliar, este verbo no existe en español. Y ahí entra el gran problema de este verbo. Es un verbo tan importante, pero en español no existe como auxiliar. Que no se vista, que no va. Como verbo principal, él significa hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Y en las características le pongo, ya le dije que es un verbo auxiliar, ya le dije que es un verbo principal. Como verbo principal significa hacer, como auxiliar no existe. No existe en español. En inglés existe. Y lo que significa es que ayuda a los verbos a conjugar una función. Como auxiliar se usa, número 3, como auxiliar, as an auxiliary verb, is used, se utiliza en, ojo con esto, in interrogative and negatives. Vamos a ver. Como verbo auxiliar, yo lo voy a utilizar a él. Oigan bien esto, chicos. Y aquí, bueno, por eso estoy grabando. Como verbo auxiliar, yo solamente puedo utilizar el verbo to do en planteamientos interrogativos, o sea, en preguntas y en negativos. No va en el afirmativo. Cuando digo que no va en el afirmativo, es que no va en planteamientos afirmativos. Él no va. Y si está, no está funcionando como un verbo principal, sino como un verbo auxiliar, sino como un principal. Como verbo auxiliar, este verbo se va a utilizar solamente en las preguntas y en las respuestas negativas. Si la oración es afirmativa, una oración afirmativa larga, no va el auxiliar. Si es una respuesta corta, ahí vienen los tipos de preguntas, no sé si se recuerdan, preguntas abiertas y preguntas cerradas. A ti te dicen, do you like pizza? Tú tienes dos opciones, yes I do. Usted puede decir, pero eso es afirmativo, sí, pero una respuesta cerrada. Si es una respuesta sí, pero si es un planteamiento negativo, no, si es un planteamiento afirmativo, no va. Vámonos a algunos ejemplos para ir aterrizando esta realidad. Porque ahora, señores, estamos entrando en terreno. Ahora presentamos el verbo to do, pero yo el verbo to do lo voy a mezclar con to be. Después que yo domine el verbo to do, yo voy a mezclar to do con to be, porque lo voy a necesitar, ¿de acuerdo? Y luego con to have, y así por el estilo. I may, yes.
Teacher, una cosita. Usted dice que se usa en afirmativo. Que no se usa en afirmativo. No se utiliza en afirmativo. En oraciones afirmativas. Pero cuando usted dice que se gustó la pizza, usted dijo yes, I do. Sí, pero eso es una respuesta afirmativa. No es lo mismo una respuesta afirmativa corta a un planteamiento afirmativo. Si tú tienes un planteamiento afirmativo, una oración afirmativa, nunca lo vamos a usar. Nunca. Never ever, ¿ok? Ahora, cuando te hacen una pregunta cerrada, la respuesta en el afirmativo corto lo lleva. Do you understand? Vamos a los ejemplos. Vamos a aterrizar ahora. Vamos a ver, levantando la mano. How do you say in English? Vámonos a un how do you say ahora. How do you say in English? Vamos a ver. How do you say in English? Yo escucho bachata. El que tenga la respuesta, abre su micrófono. Vamos a ver. Milciades, yo escucho bachata. Vamos a ver. I listen bachata. Bien, ¿alguien tiene algo diferente? Vamos a ponerlo aquí. I listen bachata. I listen bachata. Vamos a ver entonces. Dice... Ok, un segundo. Y continúa. Vamos a ver. Entonces voy a ponerlo aquí. Editar. Dijo Milciades. I listen. Óigame, listen bachata. La bachata. Pero Ronnie dice, repita Ronnie de nuevo, I listening bachata. dice el I listening bachata. ¿Alguien tiene alguna opción diferente? Suéltenla. Y suéltala que es de un guardia. Uy, uy, uy. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Yo escucho bachata. Oye, yo estoy trabajando con cosas elementales, pero vamos a ver aquí lo interesante de esto. Vamos a ver. Teacher, yo creo que el listening es cuando lo está haciendo en el momento. Ok, dice una compañera que I listening, dice ahí me fue, que es cuando lo está haciendo en el momento. Vamos a ver, alguna diferente. Clivet. Vamos a ver, Clivet, abre tu micrófono, sí. Bueno, Clivet tiene la mano levantada, pero no habla. Bien, mi oración es, yo escucho bachata. Aquí el punto no es si escuchas o no escuchas bachata, porque hay una realidad. La realidad es que tú escuchas o no escuchas bachata, eso es. ¿De acuerdo? Tú escuchas o no escuchas bachata. Y que yo te voy a preguntar, ¿tú escuchas bachata? ¿Alguna respuesta diferente para yo escucho bachata? Pedro Guillén, how do you say yo escucho bachata? May I say I love to hear bachata? No, si tú pones I love, me está cambiando el verbo ahí. Y Okay. no estaría I mal. hear bachata. I hear. Hear bachata. Vámonos con otro bachata. I hear bachata. ¿Quién tiene la razón, I hear bachata. I hear bachata. I hear you hear bachata. Un punto final. ¿Quién más? Bien, expláyese, no hay problema. Pedro me dijo ahora mismo una. ¿Quién es? Milciades. Yeah, teacher. I think is here and listen. It's different. Ok, dice que son diferentes. Here is oigo. Ujú. Y listen, escucho. Correct. Vamos para allá. Pedro, vamos a ver qué más tienes que decir. No, dejé la mano levantada. Ok, Houston. bájala. Bien, fíjense algo. Déjame ver, Clivet me dice, bueno, Clivet escribió, pero teacher, dime Clivet. Bueno, pero no, lo que pasa es que vi tu mano levantada. Clivet tiene la número 4 ahora. Clivet no es fácil. Dice Clivet dice, déjame que lo dice Clivet. Mi respuesta. Oye, Clivet no es fácil. Sí, Clivet, ahora mismo, yes, ma'am, una orden. Clivet mandó ella al grupo. Entonces, miren, vamos a dilucidar esto, chicos. Dijo Clivet, I listen to bachata. Esa es la opción correcta. Voy a explicar lo siguiente. La primera, dijo el compañero, I listen bachata. Estaría bien si es español. Lo que pasa es que listen, oigan bien esto, requiere una preposición. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? En español yo digo, yo escucho bachata, yo escucho a mi mamá.
Por ejemplo, yo escucho a mi mamá todos los días, yo escucho el televisor, yo escucho la radio, yo escucho a la gente. Yo no necesito una preposición, es verdad, evidentemente. Pero en inglés, apréndanselo de una vez y para siempre. Lesson. Oigan bien, necesito que aprendan el verbo. Es listen, no listen. Es una I débil. Lesson. Requiere una preposición que es to, ¿ok? Lesson tiene que ir conectado a to. Usted dirá, profe, pero en español no es igual. Bienvenidos a la realidad del idioma. Este verbo requiere una preposición en español que en inglés no, ¿ok? Entonces ahí voy. La segunda dijo Ronnie, I listening. Si yo digo I listening, es yo escuchando bachata. Yo escuchando bachata y no es una conjugación gramatical, ¿ok? Porque lo correcto sería yo estoy escuchando bachata. Pero yo no estoy en el tiempo presente progresivo. Estoy en el presente modo indicativo. Y dijo hear, I hear bachata. La diferencia entre hear es que hear es oír sin prestar atención, ¿ok? Yo creo que eso lo sabemos, vamos a aprenderlo de nuevo. Hear, por ejemplo, yo estoy en la universidad, yo estoy viendo la bulla, no sé si de una planta o de un ascensor, no sé lo que es, yo no le estoy prestando atención, eso es oír. Oyendo los mangos caer, los pájaros, un montón de cosas. Eso es hear. Pasa un motor, pasa un delivery, no, yo no le estoy prestando atención, yo lo oigo. Ahora, listen es un proceso consciente. La pregunta sería, ¿Are you listening to me or are you hearing me? Sean honestos, ¿me están escuchando o me están oyendo? Wiji. Está bien, no me respondan. ¿Me están escuchando a esta hora de la noche después de un día cansón? Bueno, es probable que algunos oyendo, ¿no? La profe, estoy cansado. Are you listening to me or are you hearing me? Are you listening to me or can you hear me? ¿Cuál de lado, Listening. Todo el mundo va a decir listening si abro los micrófonos. Ok, entonces miren. Ahora bien, yo estoy en el presente, señores. El curso está en presente totalmente. Presente en modo indicativo. El tiempo más utilizado que alguna vez haya existido en un idioma. Y las razones las vamos a dar más adelante, porque todo va a ir cayendo. Entonces yo digo, I listen to bachata. I listen to bachata. Que yo escucho la bachata. Ya dije la diferencia here, ya dije la diferencia con el ing. Ahora bien, listen, ¿es un verbo auxiliar o es un verbo principal? Principal. Es un verbo principal. Mi segunda pregunta, ¿hay algún verbo auxiliar ahí modificándolo? Cuando yo digo I listen to bachata, ¿hay algún verbo auxiliar modificándolo ahí? No, Claro que no. Ahora, ¿está bien la oración? Sí. Muy bien. La oración está completa, la oración está bien, porque el postulado dice que el verbo to do no va en el afirmativo. Ojo con esto. Todo lo que yo escuche de ahora en adelante, yo tengo que decir I listen. I listen to my mother. I listen to my students. I listen to the radio. I listen to the television. Ahora vamos a pasar al segundo punto. ¿Y cómo yo digo? How do you say yo no escucho bachata? Que puede ser una realidad. I don't listen. Chequen esto. I don't listen. Repeat again, Aime. I don't listen. I don't listen bachata. Te falta algo. Tu bachata. I don't listen to bachata, right? Pusimos bachata, señores, como un ejemplo, ¿de acuerdo? No hay que... I don't listen to bachata. ¿Y ahora qué pasó? ¿Necesito el auxiliar? Claro, porque es negativo. Ahora, ¿qué significa don't ahí? Absolutamente nada. Porque no existe en español. Recuerden que don't es la contracción de... Don't es la contracción de... Do not. Do not. Perfectamente ella puede decir I do not listen to bachata. Y volvemos a las contracciones, señores. Poca gente va a decir eso. Eso es demasiado formal. I do not listen to bachata. Eso es muy sofisticado. Pero debemos sabérnoslo. La contracción de don't es do not. Su forma contracta, chicos, entonces es don't. ¿Entendieron? Do not. Don't. I don't listen to bachata. Eso lo puede decir cualquier persona que no le gusta el género, el ritmo, no sé. I don't listen to bachata, I listen to bachata. Tengo la oración afirmativa, donde no va el auxiliar. Tengo la negativa, donde va el auxiliar. ¿Y cuál sería la pregunta? Entonces, aquí hay dos preguntas. Se podrían formular... No, vamos con la pregunta.
Si yo digo yo escucho bachata, ¿cuál sería la pregunta? ¿Sería una pregunta abierta o cerrada? Cerrado. No. Dame enviar esta imagen. Señores, estamos entrando en materia. Porque aquí es verbo to do, verbo to be, verbo to have ligados, vocabulario, conversaciones, música, todo, y vamos para allá. Si yo digo I don't listen to bachata, si yo digo I listen to bachata, mi pregunta es una pregunta abierta o cerrada. Esto lo estoy grabando. Abierta. Es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta porque la respuesta es abierta. Recuerden que las preguntas cerradas son sí, no. Si yo digo sí, yo escucho la bachata, no, yo no escucho, ahí es cerrada. ¿Y cuál sería la pregunta? La pregunta sería, ¿qué tú escuchas? ¿O qué tipo de música? Teacher, pero ¿qué tú escuchas para cerrar? Es una pregunta abierta, no abierta. What do you listen? What do you listen? Hey, what do you listen? Yo voy a decir la pregunta, what do you listen? ¿Qué tú escuchas? O yo puedo decir, what type of music? Miren, what. Yo puedo decir, what tipo, en este caso, type of music. O what kind of music? No, vamos a ver, what kind of music? What kind of music do you listen to? Do you listen to? La ven ahí, what kind of music do you listen to? ¿Qué tipo de música tú oyes? Y yo digo, I listen to bachata. Ese es el tipo de música que yo oigo. What kind of music do you listen to? La pregunta es, ¿está el auxiliar ahí? ¿Sí o no? Claro, está el auxiliar do. Ahora, ¿qué significado tiene? Ninguno. Tradúcala, ¿qué tipo de música tú escuchas? ¿Lo ven ahí? Que no existe. Entonces yo te digo, I listen to bachata, pero yo te puedo decir, I listen to rock and roll. I listen to reggae. I listen to, ¿cómo le llaman? Perreo, trap. El perreo es un estilo, ¿no es verdad? ¿Cómo es? Lo que escuchan perreo. ¿Eh? Dembow, teacher. I listen to dembow. I listen to reggae. I listen to romantic music. Do you understand? What Jazz kind of music? music. I listen to jazz. Oye, soy muy fino el jazz, no para todo el mundo. I listen to jazz, right? I listen to jazz. Déjame entonces. Borro aquí. Borro aquí. Sigo aquí con esta explicación del verbo to do. Vamos a ver esta. Do you speak English? ¿Cuántos verbos hay ahí? Ojo con la mayúscula. Do you speak English? ¿Cuántos verbos hay ahí? Primera pregunta, question number 1. How many verbs are there? En esa pregunta, la famosa pregunta, ¿hablas inglés? ¿Tú hablas inglés? Do you speak English? ¿Cuántos verbos hay? Óigame la pregunta, identificación. How many verbs are there? ¿Cuántos verbos hay? Abra su micrófono que tenga la respuesta. Dos verbs. Two verbs. Two verbs. Excuse Two me. verbs. Two verbs. Ok, ¿cuántos principales? How many main verbs? How many main verbs? ¿Cuántos principales? How many main verbs hay ahí? One. One. teacher. ¿Cuáles? Do. No. Main verb. ¿Cuántos main verbs hay? Hay uno. ¿Cuál es? Oh, one. Do. Do. Speak. No. Speak. Speak. ¿Cuántos Speak. auxiliares hay? ¿Cuántos auxiliares hay? One. Uno. One. El do. ¿Cuál es? Do. Señores, cuando yo tengo dos verbos, el primero es el auxiliar. Entonces, do lo que hace es que ayuda a speak a cumplir una función lingüística. Pero cuando yo lo traduzco, do you speak English, no sale en español. ¿Tú hablas inglés? ¿Hablas inglés? Do you speak English? Ok, open question or close question. ¿Quién me dice? Do you speak English? Open question or close question? Short question. Close question. It's a close question. Y ahí yo tengo la famosa respuesta. Yes, I do. No, I don't. ¿Lo ven ahí? Do you speak English? Que se habla inglés. Yes, I do. Que sí.
El do lo que hace es que recoge, chicos. Recoge toda la estructura. No, I don't, lo mismo, pero negativo no lo hablo. Pero yo puedo tener una respuesta larga. Yes. Y ahí no va el auxiliar. Yes, I speak English. Ojo con la mayúscula. O puedo tener la negativa. No, I don't. No, I don't. O puedo decir no, I don't speak English. Señores, ese formato vamos a trabajar 4 respuestas, como lo hacemos con el verbo to be. Do you speak English? Analizamos la estructura. Do you speak English? ¿Hablas inglés? El auxiliar do no existe en español, definitivamente. En inglés existe. ¿Por qué está do? Porque no está to be. Si estuviese to be, no está to do. ¿Por qué está do? Porque es una pregunta. ¿Lo ven ahí? Do you speak English? Yo siempre lo he homologado con el signo de interrogación al principio en español, que todavía no es oficial, que en español se debe escribir sin los 2 signos hasta el día de hoy. Ya que se está copiando mucho, la gente pone un solo signo al final, pero sabemos que en español sigue siendo uno al principio y uno al final, que en inglés no existe. El americano no conoce eso. Ahora, el do sería más o menos lo mismo, sería el signo que abre la pregunta para nosotros para así entenderlo. Do you speak English? ¿Por qué está do ahí? Porque es una pregunta. Porque no está el verbo to be ni ningún otro verbo que tenga la misma categoría o similar. Mi respuesta es yes, I do. Yo digo do porque yo lo tengo en la pregunta, que sí, un remate. O yo digo yes, I speak English. Oigan la conexión, I speak English. I speak English. O yo digo no, I don't. Respuesta corta. O yo digo no, I don't speak English. Vamos a ver, preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Hay un material que vamos a subir de eso. Ese verbo to do necesitamos dominarlo completamente, completa y enteramente. Preguntas hasta ahí. Questions. El verbo to do no existe como verbo auxiliar. Existe como verbo principal del idioma, que es hacer, y otros significados y expresiones idiomatizadas. To do domina el presente y el pasado. Por eso muchas preguntas inician con do. Do you like this class? Do you like your country? Do you like your husband? Do you like the weather in the Dominican Republic? Do you like the Dominican Republic? Do. Ok, bien, hagamos una pausa. Vamos a detenernos ahí. Vamos a detenernos aquí por el día de hoy. Hagamos una pausa. Dejemos que nuestros cerebros se enfríen, descanse, y mañana sigo con la conclusión de do y comenzamos a trabajar presentaciones con do, ¿ok? Thank you very much for coming. Esta parte la grabé porque me interesa. Thank you very much for coming and see you tomorrow. See you. Bye bye. Have a nice evening. See you tomorrow. Bye bye. See you. Bye bye.